Feliz de estar con ustedes y de poder de esta manera seguir malvinizando. Malvinizar es algo que te identifica sin dudas y que muchos conocemos, pero ¿cómo surge ese concepto? Es por la ausencia de malvinización, sin dudas. Y por la tergiversación que se hizo de lo que es Malvinas. Se considera que Malvinas es la guerra y por lo tanto es la derrota. Y Malvinas es país, el futuro en todos los aspectos, en aspecto económico y geopolítico, estratégico. Y lamentablemente por la derrota se dejó de lado Malvinas. Entonces, si la guerra sirve para llamar la atención de que se vuelva a hablar de Malvinas y que Malvinas otra vez sea una exigencia de la población para que los políticos lo traten en los foros internacionales, creo que es lo que más quiero. Liliana, ¿vos registrás que hay mucho más reconocimiento ahora y en estos últimos años, no solamente hoy, presente 2025, que en muchas otras etapas de la Argentina? Sí, totalmente. Nosotros pasamos más de 25 años en los que nadie quería hablar de Malvinas, que se ocultaba todo de Malvinas o que se tergiversaba todo de Malvinas, como por ejemplo esas películas que se hicieron, Iluminados por el Fuego, Los Chicos de la Guerra, nosotros también, y que la gente las creyó como verdaderas, y en realidad no es eso lo que pasó. ¿Qué es en lo que tergiversaban, no? ¿Dónde estaba esa tergiversación? ¿En el lugar de los soldados? ¿En la romantización de la guerra? ¿Qué es lo que pasaba en esos relatos? En la victimización que se hizo. En esas películas todos eran víctimas, y eso no pasó en la guerra en realidad. Hubo víctimas, evidente, como en toda guerra, pero no es que todos los que estuvimos en Malvinas somos víctimas. Es decir, cada uno lo manejó como pudo, pero se pasó lo mismo que se pasa en todas las guerras. No hay ninguna guerra en la que salga uno impune de todo. Siempre las guerras tienen su costo, pero no se puede decir que todos son víctimas. Y vos fíjate que en las tres películas, nada más que se los que son víctimas, parece. Y eso no es, esa es la décima parte de los que fueron a la guerra. Te estamos escuchando, te vemos y la verdad es que a veces intento imaginar todo lo que han visto tus ojos y lo que has vivido porque sos la mujer que pisó Malvinas, la mujer que atendió a los soldados. ¿Cuál es la imagen o las imágenes que se te vienen en las cientos y miles de entrevistas que venís dando en este último tiempo, porque va de la mano con el reconocimiento? ¿Cómo describís tu experiencia, sensible, por cierto? Yo creo que la guerra, además de una experiencia profesional que de ninguna otra manera hubiera tenido, porque es imposible imaginarse lo que uno hace en guerra y para lo que uno se tiene que ir adaptando a situaciones y a condiciones totalmente diferentes a las que uno capaz que practicó o se preparó. Ten en cuenta que, primero, para Fuerza Aérea, esto fue el bautismo de fuego. Yo estaba en Fuerza Aérea, fue el bautismo de fuego. Fuerza Aérea nunca había estado en una guerra. Segundo, fue el bautismo de fuego de la sanidad de Fuerza Aérea, por lo tanto. Pero además, Fuerza Aérea, como todas las fuerzas, estaban preparadas para guerras terrestres. Nadie se imaginó que íbamos a tener una guerra en el mar y que iba a ser con una isla. Por lo tanto, eso implicaba acomodar ciertas cosas a condiciones que para las que nunca se habían imaginado. Por ejemplo, los vuelos que se hicieron todos a ras del mar para evitar los radares, Mm. todos los vuelos, no nada más que los de aviones de combate, porque la gente tiene la idea que Fuerza Aérea son nada más que aviones de combate. Fuerza Aérea
tuvo logística, y la logística se hacía con Hércules o con Fokker, que también, a pesar de su tamaño y de lo pesado que eran, iban a ras del mar, con silencio de radio, a oscuras, contra las ventanillas. Entonces es algo que normalmente el resto de la gente desconoce totalmente. Y sumado a eso, hay que agregar eh, la experiencia emocional y personal que te permite adquirir la guerra. El hecho de estar, yo estuve 35 días, el hecho de estar alejada de mi familia 35 días, con gente que no conocía y que terminaron formando lazos que son tan, tan importantes, tan fuertes, que se mantienen en el tiempo, capaz que más de los de algunos familiares o algunos amigos, porque vos cuando estás ahí, estás al borde de la muerte. Entonces es Ujú. como que vos te apoyás en el otro para poder soportarlo y el otro se apoya en vos, de levantarle el ánimo. Y cuando vos estás deprimido, cuando el otro está deprimido, vos también tratás de levantarle el ánimo. Y todo eso va creando lazos que se mantienen indestructiblemente. Y eso lo da nada más que el estrés de la guerra. El estrés de la guerra, me quedo con esta palabra y, y con lo que significa inclusive una experiencia y poder contarla, porque bueno, es de conocimiento público y es parte de nuestra memoria que no todos regresaron de allí, de Malvinas, y hoy vos sos coronada como la mujer que pisó Malvinas, la enfermera que curó y que asistió a tantos soldados. Te dedicas actualmente a la veterinaria, también sos médica veterinaria, y cómo reconstruiste tu vida o cómo retroalimentaste tu vida cuando volviste de Malvinas, porque debe haber sido un shock muy fuerte, inclusive por la negación que había en nuestro territorio, ¿verdad? Poder yo. Porque yo volví a Buenos Aires, mi Fuerza Aérea me mandó de vuelta a Buenos Aires el 2 de junio, porque nosotros habíamos sido mar incorporadas como personal militar femenino, que teníamos secundario y universitario, habíamos sido incorporadas como suboficiales con el tercer grado, como cabo principal. Pero eso es injusto porque con secundario y universitario vos tenés que haber entrado como oficiales. Entonces, el 6 de junio, eh, la Fuerza Aérea eligió a 6 para hacer el curso de promoción alférez en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Así que yo el 2 de junio a la noche volví a Buenos Aires, mis padres me fueron a buscar a Palomar, me fui a dormir porque estaba destruida y el 5 viajé a Córdoba, a la Escuela de Aviación Militar. Y ahí ya, como ves, no tuve mucho tiempo. La Escuela de Aviación es una vorágine, como todos los institutos militares, en los que vos tenés instrucción militar a la mañana, tenés clase a la tarde, tenés que estudiar para los exámenes del día siguiente, porque todos los días hay algún examen, tenés imaginaria a la noche, y entonces no tenés mucho tiempo, aparte no te olvides que en esa época no había celular, no había internet, no había mail, no había nada, por lo tanto no estábamos muy aislados de lo que pasaba afuera. Y el 14 de junio, cuando se firma el cese al fuego, en la formación de la mañana, el jefe de turno nos dice, tengo para darles una mala noticia, y nosotros nos miramos todos, porque normalmente todos los días, o por lo menos día por medio, decía, bueno, tenemos una mala noticia, tal persona queda fuera, porque siempre Mm. se iba descartando uno, es decir, los exámenes que se hacían cada vez iban descartando alguno. Entonces nosotros nos miramos a quién le toca y nos dijo, hoy se firmó el cese del fuego. Realmente los que habíamos, no todos los que estábamos ahí habíamos estado, pero los que habíamos estado nos miramos desconcertados realmente. Porque yo hasta el 2 de junio que había estado, los soldados, los oficiales, los suboficiales que habíamos evacuado, nos decían, no, porque la estamos peleando, pues se la vamos a ganar, porque cree que se creen los ingleses, porque ellos no tienen ganas de pelear.
Entonces, viste, vos tenías la ilusión. Ten en cuenta que nosotros no teníamos contacto con Buenos Aires, no Claro, había incomunicados, como, incomunicados totalmente. Mm, no es que estábamos incomunicados, es que no había forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque claro, nosotros estábamos en una brigada, no había tele. Por lo tanto, no tenía forma. Había 5 canales en esa época. Vos no tenías forma de ver televisión para enterarte de las noticias. Pero aparte no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Es decir, que no teníamos forma de estar en contacto con el exterior. No es porque estábamos incomunicados por algo, sino porque la tecnología no permitía estar comunicados. claro, Lo mismo claro. pasó en la escuela de aviación. Nosotros no teníamos comunicación con el exterior, pero no porque estábamos incomunicadas, es porque no había tecnología para estar comunicada, ¿entendés? Que no es lo mismo, ¿está bien? Porque yo escuché por ahí algunos que de Fuerza Aérea, yo no hablo del el ejército, es verdad, les hicieron firmar un, un pacto de confidencialidad, pero es la única fuerza que hizo firmar el pacto de confidencialidad. Fuerza Aérea no nos hizo firmar nada, pero algunos victimizándose o algunas victimizándose dicen que sí, y no es verdad. Bueno, después, viste, con toda esta vorágine de la instrucción militar, es como que la guerra quedó en el inconsciente, en el subconsciente, totalmente olvidada, digamos. Cuando volví a Buenos Aires a fin de año, volví otra vez a mi cargo de enfermera jefe de terapia intensiva, trasplante renal y quemado, al Hospital Aeronáutico Central, y nadie me preguntó por Malvinas. Ay, Y en el hospital nadie me preguntó por Malvinas. En realidad nadie preguntaba por Malvinas. Y además mi familia tampoco sabía que yo iba a Malvinas. Mi familia se enteró el 1 de mayo de 1983 en el puerto del Cóndor, en el mismo acto que condecoró a los varones, y los familiares de los condecorados fueron invitados. Entonces mi papá y mamá fueron y ahí se enteraron. Y te digo que mi mamá se largó a llorar como si yo estuviera en ese momento en Malvinas, ¿viste? Pero bueno, después de ahí pude, es decir, ahí fue cuando me empezaron a preguntar ellos, pero nada más que ellos me preguntaban, nadie más preguntaba sobre Malvinas. bueno, me genera mucha alegría dentro de, bueno, de la tristeza y de la guerra, por supuesto, que estamos en otro momento y que permitime decirte que tenés el reconocimiento y sos invitada constantemente, Liliana, a escribir la historia, porque si se cuenta tergiversada, nos están cambiando la historia. Hoy te dedicás, aparte como veterinaria, como médica, pero también tenés una agenda repleta en la cual repasás una y otra vez lo que viviste, pero para muchos empezás a escribir la historia de la Guerra de Malvinas, para los niños en la educación inicial, primaria. Hoy estás en todas partes, Lili. Sí, porque para mí eso es lo más importante. Para mí que los chicos sepan la verdad, porque ellos están mucho en internet, YouTube, qué sé yo, todas las redes sociales, y les dicen muchas mentiras. Entonces, a mí eso me duele muchísimo, que digan todas esas mentiras, a mí me duele. Entonces, yo siempre que voy a las escuelas les digo, esto es lo vivido, esta es la verdad. Las cosas pasaron de determinada manera y no es nada más que el resultado. Hay que ver por qué se llega a eso, cómo se llega a eso, y si realmente es una falla o es una consecuencia normal de la guerra, ¿cierto? Liliana, te queremos agradecer con el corazón en la mano por este tiempo y por entre tantas notas, porque doy fe, lo hablamos afuera del aire, no das abasto, tenés una tras otra y esta ha sido la semana de mayor rating, por supuesto, y nos hiciste un lugar más que privilegiado, así que gracias de corazón y vamos a seguir convocándote para reconstruir de a poco esta historia con Darme ustedes como y siempre con por vos. Malvinas.